Voy a hablar de otra vez del Padre y la enseñanza se llama Dios como mi Padre y como mi pastor. Bien, entonces el Salmo 23 es un precioso salmo que la mayoría del pueblo cristiano se lo sabe de memoria. Y es necesario que nosotros ahondemos un poco más en estas enseñanzas del Salmo número 23. Ubíquense allí. Hermano, Cogi, podemos presentar el Salmo en un paquetico así completo. No, porque no da. Bueno, entonces vamos a leerlo todo. Primero hagamos una lectura. Si no tienen Biblia, pueden mirar en la pantalla, pero miremos todo el Salmo 23, que nosotros son 6 versículos. Pongamos desde el versículo 1. Entonces, la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor. El Señor, dice la Reina, la el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el Salmo en la Reina Valera. 6 versículos nomás. ¿Quién se los da de memoria? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Los otros, ¿por qué no los dan de memoria? 4. Venga de mi hora. Es bueno. Tenemos una foto del desierto primero. Nos mostramos una fotico de la gente pasando el desierto, los israelitas pasando el desierto. Usted no me pidió ver a mí. Ay, pastor, qué pena. Pero el Señor le multiplica. Listo. Apaguemos un poquito para ver si no foto bien. Apaguemos la de esa salida. Ahí se ve más o menos. Ahí se ve bien. Mucha gente, poquita gente. ¿Cuánto calculan que hay ahí? O más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuánta gente más o menos pasaron el desierto? 2 millones de personas. 2 millones de personas. Véndame esa foto ahí. Imagínense entonces el éxodo del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud. 2 millones de personas con animales, con viejitos, con niños, con mujeres en embarazo, y otras no, toda esta gente sencillamente pasando por todo el desierto. ¿Necesitaban un pastor o no? Claro. ¿Quién lo estaba guiando? Pues Dios, el Señor. Pónganse de acuerdo. ¿Quién lo estaba guiando? Dios Como pastor usando a Moisés. pero el verdadero pastor Dios. es Dios pasándolos por el desierto. Listo. Ahora muéstrame un pastor con ovejas. ¿Qué les parece esa? Y este es
la alusión que hace el rey David en el Salmo 23, tratándonos a nosotros como ovejas, porque esas ovejas tampoco son capaces de vivir solas. Ellas necesitan un pastor. Entonces, ese pueblo que pasaba por el desierto tenían un pastor. Y después en el Salmo 23 encontramos a David mostrando la necesidad de un pastor. Nosotros tenemos un padre poderoso que hace las veces de pastor. Entonces, quiero que se queden con esas dos imágenes. Vuelva, fíjense bien en esta, vuelva a esta, ¿sí? Vuelva a la otra. Ahora hagan un ejercicio. Piensen qué necesidades tienen estas ovejas. ¿Qué necesidades tienen? Empiecen a enumerar. Agua, comida, alimentos, compañía, quien las dirija. Entonces tenemos agua, alimento, compañía, dirección. ¿Se ocurre otra? Sí, Cariño. Cuidado. Cuidado porque les tienen que quitar la lana cada cierto tiempo si no se llenan de animales. Exacto. El reposo. Ah, claro. Necesitan el reposo, muy bien marino. ¿Sí? Vuelva a la otra. Piensen en estas personas como ovejas. ¿Qué necesitan? Lo mismo. Agua, comida, compañía, ¿qué más? Dirección, ¿qué más? ¿Ah? Lugar seguro. Necesitan lo mismo. Vuelvo a preguntar, necesitan lo mismo. Ojo que las otras tienen necesidades físicas, pero estas tienen que necesidades espirituales, necesitan más estas. Estas ovejitas necesitamos más que las otras ovejitas del año. Ahora sí, prendamos la luz, tengamos esas imágenes y nos vamos a ¿qué clase? Prendamos la luz por favor aquí que yo no veo, ¿no? ¿Ahí adelante? ¿Ustedes también? ¿Listo? Vámonos a Éxodo capítulo 3. ¿Qué clase de pastor es nuestro Padre? ¿Qué clase de pastor? Vimos las necesidades que tienen las ovejitas normales, las de lana, pero resulta que nosotros tenemos muchas más necesidades. Y entonces en el capítulo 3, el rescate del pueblo de Dios, cuando Dios llama a Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, en el verso 11, en el verso 3:11, dicen que después del llamamiento que le hace Dios a Moisés, entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios lo ha escogido para que vayan. ¿Sí? Y el verso 12, le respondió el Señor, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Cómo dice el primer versículo del Salmo 23? Ve, porque yo estaré contigo. Esa promesa que le hizo Moisés es la misma canción que dice David: el Señor está conmigo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y
Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado con vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La nueva versión internacional dice: supongamos que me presento ante los israelitas. Esto es como una ironía de Moisés. Bueno, yo voy y me presento ante los israelitas, bien, y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo empieza el Salmo 23? El Señor es mi pastor. La Reina Valera. Jehová, con nombre propio, ¿sí o no? Es decir, no es cualquier Dios el que nos está guiando, no es cualquier Dios el que nos va a pastorear, no es cualquier Dios el que va a sacar al pueblo de Israel. Bien, y entonces, verso 14, y respondió Dios, nueva versión internacional: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto le tienes que decirles a los israelitas: yo soy el enviado a ustedes, yo soy el que soy. Con esta revelación que Dios le hace a Moisés, sencillamente le está afirmando: yo soy el que soy, no soy cualquier Dios. No soy un diosito que se inventó la gente, no soy un diosito que depende de otro, no, yo soy el que soy. Él está apuntando para que Moisés entienda que le está hablando el que permanece constante, que siempre va a ser, porque es independiente, porque ese pastor que nos pastorea a nosotros existe sin que nosotros existamos. Antes de que nosotros existiéramos en la tierra, Él ya es. Después de que nosotros ya no estemos en esta tierra, Él sigue siendo. Y entonces no depende de nosotros, Él es antes de nosotros. La existencia de Dios es de sí mismo, es de sí mismo y para sí mismo. No hay nada en Él que dependa de nadie. Sencillamente es Él. Él tiene una existencia propia, absolutamente autosuficiente. Usted y yo no podemos ayudarle a Dios en nada, en nada. Él existe por sí solo y tampoco le podemos hacer daño en nada. Si usted no ora, el que pierde es usted. Si usted no le alaba, el que pierde es usted. Pero Él no necesita nada de nosotros. Y Él es capaz de proveer para vos y para mí en todas las formas que nosotros necesitemos. Ese es el pastor. Yo soy el que está atravesando ese pueblo por medio desierto. Sencillamente es el mismo pastor del Salmo 23 que dice: nada te va a faltar. Yo tengo un pastor que tiene suficiencia en él mismo, no depende de nadie. Y esas palabras de que nada me faltará no suenan bien, sino en los labios de Dios, porque el papá suyo o el pastor de la tierra le puede decir: nada te faltará, pero al otro día no tiene con qué invitarlo a ayunar. Si usted sencillamente no tiene al Señor como pastor, a usted le va a faltar todo. Y entonces, esto de que yo soy el que soy, de que yo soy el autosuficiente, está ilustrado también en el capítulo 3, en el principio, en la zarza ardiente. El versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza ¿qué?
¿Han estudiado ustedes este versículo de por qué una zarza ardiente no se consumía? Miren esto. Ahí está ilustrado quién es el pastor, quién es el Señor que va a pasar al pueblo por el desierto y quién es el pastor que nos está guiando en este tiempo. El fuego que había en la zarza no dependía de la zarza, no dependía de que la zarza era un chamizo seco y entonces se encendió. Y entonces, si se van acabando las chamizas, se supone que se va acabando el fuego. Pero resulta que es que no depende de la chamisa, no depende de la zarza. Ese fuego es un fuego sumamente puro, es un fuego que no era más que fuego, no era fuego y humo. Era fuego solamente, un fuego que no estaba compuesto por otras cosas que le inyectaran combustible y energía, sino que tenía fuego en sí mismo. Es un fuego que nunca se apaga, nunca se apaga, que no tiene tendencia a irse consumiendo o a irse acabando, que no es consumido por su propia actividad. Ese es el único simbolismo del yo soy el que soy. Tiene poder en sí mismo. Es el fuego poderoso del yo soy el que soy. Pues usted y yo no podemos pensar lo mismo. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Usted y yo teníamos que decir, yo era fuerte, bonita o aparente el hombre, yo tenía cabello, yo era. Y mire cómo la vida me ha dejado, ¿cierto? Yo soy el que soy, no. El fuego es el mismo, no se consume. Está ahí el fuego puro. El yo soy, el Dios Todopoderoso, el pastor de pastores, el Señor soberano que nos pastorea, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y su fuego es vivo siempre. No le pasa los días, no le pasan los años. Todas las demás criaturas somos como eslabones que dependemos de Él, y todo es derivado de Él, y por lo tanto todo es limitado, todo es cambiante, pero Él es absolutamente independiente y por lo tanto es incambiable, inalterable. Ese es nuestro pastor, ese es el pastor que está pasando la gente por el desierto, y ese es el pastor que nos pastorea en este tiempo, y ese es el pastor del Salmo 23. Dios vive para siempre. Es una llama que nunca se apaga. Por lo tanto, sus recursos son inagotables. Su poder es infatigable. Él trabaja y no necesita descanso para recuperar energía, porque Él no se cansa. Cuando Él le da aquí o da allí, a Él no se le agotan los recursos. Él no se va quedando pobre, porque Él es absolutamente dueño de todos los recursos, y los que de pronto no los tiene, Él mismo los hace. Él ama por siempre, a través de los siglos. El fuego, como la llama que vio Moisés, sigue ardiendo sin consumirse ni decaer. Esta figura de la llama ardiendo, ¿no es acaso una buena señal, una gran revelación para ti y para mí, para entender por qué tengo un pastor que me puede decir, nada te faltará? Nada te va a faltar. Porque a mí nunca me van a faltar los recursos, porque yo nunca voy a estar pobre, porque yo nunca voy a estar incapacitado para darte, nunca voy a estar enfermo, que me vas a encontrar enfermo y no voy a tener que darte. Y por eso entonces es que el éxodo se cumplió, porque no lo estaba dirigiendo Moisés, que es un ser humano. El éxodo lo inició Dios y lo terminó Dios, porque es el pastor
que pasó a toda esta gente y Él es el Todopoderoso. Y por eso nosotros podemos estar seguros en este tiempo de que pase lo que nos pase, tenemos un pastor que ha dicho que nada nos faltará y es el mismo que yo quería que ustedes miraran el Salmo completo en la pantalla, pero si no lo pueden mirar en su Biblia, porque el Salmo tiene dos puntos principales. Y el Salmo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, nos muestra a Dios como el pastor, pero del versículo 5 al 6 nos presenta a Dios como el anfitrión. Es decir, que de pastor se pasa del anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Que recibe a la recibe. El que recibe, el que atiende. Y entonces tengan en mente esas dos ideas. Primero pastor y luego anfitrión, el que recibe. Cuando David escribe el Salmo 23, David recuerda la experiencia de él como pastor. ¿Recuerdan que David era un pastor? Y entonces David cuidaba las ovejas, hasta el punto que David dice que cuando venía un león o un oso, entonces él se agarraba con ese oso o con ese león y le quitaba las ovejas y mataba a esos animales. Y entonces, escuchen esto, David, cuando está escribiendo el Salmo 23, en realidad lo está cantando, está pensando en que él era, si él como pastor cuidaba las ovejas, ¿cómo sería entonces Dios como pastor para cuidar las ovejas? Si él era capaz de quitársela a un oso o a un león, ¿cuánto más ese yo soy el que soy, ese Dios todopoderoso, era capaz de cuidar a sus miles y millones de ovejas? Si David era capaz con delicadeza de cuidar a sus ovejas y las había defendido a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? El Salmo 23 empieza entonces diciendo Jehová, y quería en la Reina Valera. La otra versión dice el Señor, pero es que el Señor es Kyrios, es el mismo Dios que está hablando, es el mismo Señor y no hay sino un Señor. No hay problema con esas interpretaciones. Lo que nosotros tenemos que entender es que este David se refiere a Dios con su nombre propio. Jehová es yo soy el que soy. Lo que está aludiendo es allá, si fuiste capaz de pasar ese pueblo por el desierto, ¿cómo no me vas a pastorear ahora? Porque sabe que el Señor, el yo soy, tiene todo el dominio sobre todo el universo, sobre toda cosa, sobre toda criatura, sobre los vientos, sobre los mares, sobre el sol, sobre todo. Y David lo está conociendo como el Padre Todopoderoso, el pastor. Mi pastor es una segunda alusión que hace David. Mi pastor. ¿Qué les quiere a ustedes? ¿Qué les suena cuando dice mi pastor? Que es personal. Es personal. Es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño y se sentía bajo su protección. ¡Ja! ¡Qué bueno que vos seas capaz de decirle al Padre, Padre, usted es mi pastor, porque yo soy de su rebaño, porque yo soy de su pueblo y porque yo siento y veo que usted me protege, y en realidad así es. Amén. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones
que vienen a continuación del Salmo 23. Lo que quiero que miren en el Salmo 23 es que si usted no cumple el primer versículo, si usted no lo tiene como David, como mi pastor, como nada me faltará, como el que tú eres el gran yo soy, que eres poderoso para todo lo que yo necesite, si usted no tiene ese primer versículo claro en su vida, entonces no se van a cumplir los otros, de que usted no va a estar en prados delicados, de que usted no va a estar junto a aguas de reposo. ¿Cómo va a estar si usted no lo tiene como pastor? Entonces, las demás bendiciones se derivan del primero. Entonces, en esta noche nos vamos a asegurar de que nosotros, igual que David, pensando en el éxodo del gran yo soy, el que todo lo puede, para el cual nada es imposible, ese Señor es mi pastor. Es mi pastor. Y ahora sí, si usted lo tiene bien claro, entonces empiece a recibir las demás bendiciones. Nada me faltará. Nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser, lo que ustedes dijeron ahora, constantemente ser alimentados, ser guiados, ser cuidados, las ovejas. Y tal vez por eso es que Dios nos compara con ovejas, porque nosotros necesitamos ser guiados, nosotros necesitamos ser cuidados, nosotros necesitamos ser protegidos. David se sentía protegido por el Señor. Manifiesta su completa confianza en la bondad de Dios, que le ha asegurado todo lo necesario. En el Salmo, durante el Salmo, vamos a ver que nosotros necesitamos mucho más que las ovejas. Las ovejas necesitan cosas físicas, en el aspecto físico. Aunque hay ovejas que se deprimen, y el Señor el pastor las ayuda, las carga, las medicina. Pero miren ustedes una lista de cosas que nosotros necesitamos: alimento y bebida, descanso y protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Qué hermosa lista. Más que las ovejas. Necesitamos más que las ovejas. David se da cuenta que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo, y sabe que solo Dios puede satisfacerlas. Nada me faltará. Es algo que el mundo todavía no ha tratado con él. El hombre necesita urgentemente darse cuenta de que necesita más cosas que solamente alimentar el cuerpo, cuidar el cuerpo. Nosotros tenemos alma y espíritu. Y nuestra cultura materialista trata de traernos felicidad solo atendiendo las cosas del cuerpo. Y tiene una ignorancia crasa en que hay una exclusividad con las cosas del espíritu. Y entonces cogen desde el niño que no le falte la bicicletica, que no le falte la ropita, que no le falte el estudio, y estudie mismo para que sea alguien. No le dicen, lea Biblia para que conozca al Señor y no le falte nada, sino estudie para que sea alguien, como si el estudio lo hiciera alguien. Y entonces la sociedad nos impulsa nada más a cuidar la parte física.
La única forma de que a ti no te falte nada y tengas la plenitud de todo es volviéndonos al Señor, que solo en Él podemos estar completos. Solo en Él estamos completos, dice la Biblia. Y también dice la Biblia que mi Dios pues suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, pero en Cristo Jesús. Es estando en Cristo. Entonces nada me faltará. Es en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito relacional, en el ámbito familiar, pero cuando estamos con Cristo. Entonces grabémonos bien estas palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando estemos en momentos de prueba, como David: el Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará en ninguna de las áreas. Necesitamos esa del Señor. En lugares de delicados pastos, sigamos. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. ¿Qué creen ustedes que se refieren a esos verdes pastos? La palabra. En verdes pastos, en delicados pastos me hará descansar. En las tierras desérticas, allá en Judea, el pastor sabía lo agotador que era para un rebaño andar kilómetros por zonas áridas y muchas veces bajo los ardientes rayos del sol. Pero el pastor también conocía los lugares donde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente tranquilo. Pues nuestro Dios siempre sabe cuáles son los verdes pastos que nosotros necesitamos, y esa es la razón por la que nos ha puesto en la iglesia, para que nosotros descansemos en su palabra, para que nosotros leyendo, escuchando, recibiendo, practicando su palabra, descansemos en su palabra y encontremos nosotros esos verdes pastos. Este es el descanso que los hombres inútilmente buscan fuera de Dios. La gente intenta descansar sin Dios, pero mientras una persona no encuentre o no busque el descanso en el Señor, no va a tener paz, no va a tener descanso. Y entonces, por eso es que el Señor Jesús nos dejó escrito cuando vino: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta y Él es el que nos da los pastos frescos, la palabra de Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de toda su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca levantaron dos cosas: comida y agua, el maná del cielo y el agua de la roca. Esta fue una evidencia clara del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor del pueblo. Sin comida ni bebida el pueblo hubiese muerto. Y nosotros, para poder tener una bendición fuerte en nuestra vida, necesitamos fortalecernos en Cristo. Comida espiritual, el reposo en la intimidad con Él. Solo en esa forma podemos llevar frutos en nuestra vida. Nunca usted y yo podremos descansar si no satisfacemos el hambre espiritual que teníamos. Miren la gente, mírenlos por allá. Yo hay veces que me paro en el parque y leo la gente. Leer la gente es mirar la cara, y uno les encuentra esa cara con incertidumbre. A nosotros no, porque ellos tienen hambre de algo, ellos tienen un vacío en su corazón, y ese vacío no lo puede llenar sino nuestro pastor, nuestro Señor. Y entonces nosotros llenamos nuestra sed y quitamos el hambre solamente cuando atendemos la voz
de Jesús. Verdes, paz, aguas tranquilas. Sigamos con las bendiciones. Ya les dije que si no tienen el primer versículo, ustedes no pueden tener los otros. Si el Señor no es su pastor, usted no puede comportar el alma. El otro es: me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. La Reina Valera dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La idea es que nuestra alma muchas veces decae, necesita nuevas fuerzas. Nos habla de una renovación espiritual, y eso no lo puede hacer sino el pastor, el Señor. El profeta Isaías lo expresó de una manera hermosa cuando dijo: Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice: los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y se cansarán. Eso es comportar el alma. Qué importante es esto. Ya que nosotros tenemos una naturaleza caída, nosotros no solo necesitamos que el Señor nos alimente, sino que cuando pecamos necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Él. Al rey David le pasó que pecó y necesitó que el Señor lo renovara. Dame un espíritu nuevo, Señor, cambia este corazón, lávame más y más, límpiame. Una renovación. Entonces nosotros, como David, muchas veces también nos apartamos fácilmente del camino del Señor. Muchas veces nosotros no estamos atentos a su dirección. Muchas veces desobedecemos. Muchas veces entramos en un estado de letargo, de adormecimiento. Muchas veces entramos o caemos en una indiferencia espiritual. Perdemos la ilusión por las cosas espirituales. Dejamos de leer nuestra Biblia. Dejamos de orar. Nos desanimamos por compartir el Evangelio con otros. Perdemos la paz. Nos encontramos en un estado de permanente ansiedad. Hay veces que nos volvemos malgenios. Todos estos síntomas nos están diciendo que necesitamos ser confortados en nuestra alma urgentemente por el Señor. Mientras más retrasemos nuestro regreso al Señor, más terreno va a ganar el enemigo en nuestra vida. Entonces el único que comporta nuestra alma es el pastor que está pendiente de nosotros, igual que está pendiente de la ovejita. Una ovejita no sale a las 9 de la mañana cuando la saca para el sol y se queda allá tirada en el redil, y el pastor la carga literalmente y la saca al sol y la examina. Dios es el pastor que comporta nuestra alma. Nos guiará por sendas de justicia, dice el otro versículo. Nosotros vimos ahora que necesitamos guiados por el Señor. Necesitamos ser guiados por el Señor. Allá en el Oriente Medio, el pastor siempre va delante de las ovejas para ir descubriendo matojos de hierba verde y buena, y quitando pedruscos y cosas que pueden afectar el alimento de la oveja. Y aunque la oveja no sabe a dónde va, ella va confiada en el pastor y le sigue. Nosotros igual deberíamos aceptar y entender que yo necesito ser guiado por el Señor. Dígale al Señor en cualquier decisión de su vida, pequeña, mediana, grande: Señor, yo necesito que me guíe. Yo necesito su dirección. Sabemos esto porque cuando nosotros hemos tomado decisiones de cuenta de nosotros, normalmente nos causamos muchos problemas. Y nos guías por senda de justicia, es porque sus sendas son justicia, son moralmente, nos hace vivir bien. Todo esto lo hace por amor a su nombre, es decir, porque Él es el pastor, Él es el gran yo soy.
Y entonces, porque Él no quiere quedar mal con la promesa que hizo por amor de su nombre, es que entonces nos guía por esas sendas. Dice, yo los amo y yo no voy a quedar mal con ustedes. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Este versículo ha sido cantado por muchos creyentes en su lecho de muerte y les ha ayudado de alguna manera a transformar el oscuro valle que van cruzando. Pero no solo al borde de la muerte que nosotros debemos clamar. Hay situaciones oscuras de tu vida, de mi vida. Y entonces, sencillamente, en la circunstancia más sombría de nuestra vida, es un valle de muerte, una situación oscura de la vida. Y debo pedirle al Señor, anda conmigo. Nosotros todos atravesamos situaciones oscuras y peligrosas en esta vida, en las que necesitamos de la protección y el ánimo del Señor. Porque como ovejitas que somos, siempre estamos expuestos a muchos peligros. Y miren un detalle que hay en el Salmo 23. No dice la muerte, dice la sombra de la muerte. ¿Saben por qué dice la sombra? Porque en realidad la sombra de la muerte no le hace daño a nadie. A usted no le hace daño la sombra de una espada. Es la sombra. Y la sombra de la muerte no nos va a hacer daño porque Jesús ya venció la muerte en la cruz. Ya la venció. Y entonces sencillamente una sombra no mata, pero sí nos afecta. Y nosotros en esos momentos difíciles necesitamos mirar cara a cara esa sombra de muerte y decirle, Señor está conmigo. Y entonces, aunque ande en sombra, valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. No tengo que tener ningún mal porque el gran yo soy, el del Antiguo Testamento, va conmigo. Acuérdense que esa llama nunca se apaga. Acuérdense que Él es fuego puro. Y entonces yo no tengo mal alguno. La incertidumbre sobre el futuro es más difícil que el presente. La mayoría de la gente se agobia por la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar en otro tiempo? Ya estamos preocupados por el 2030, que la agenda del 2030, que no sé qué cosa, y ya estamos afanados por eso. Había una mujer morena que se ganaba la vida trabajando muy duro con unos amos que tenía, pero esa mujer mantenía muy alegre, mantenía cantando aleluya, gloria a Dios, y por todo lo que hacía. Y entonces otra señora le tenía envidia por la alegría que ella mantenía, y una vez le dijo a esta señora, porque la envidiaba de alguna manera, le dijo, está bien estar alegre y jocosa cuando todo va bien, pero piensa un poco en el futuro. Suponte que caes enfermo, que no puedes trabajar. ¿Para qué entonces tus aleluyas? ¿Para qué entonces tu gloria a Dios? Suponte también que los amos tuyos dejan el país y que tú no encuentras trabajo. Suponte que un amo de esos se muere y el otro dice, ya no quiero trabajar con vos. Y entonces la viejita la estaba mirando y le dijo, pare señora, pare. Yo entiendo cosas de lo que usted me dice, pero entiéndame una cosa. Yo no supongo nada. No supongo ni que los amos se van a morir, ni que se van a ir para otro país, ni que me voy a quedar sin trabajo. El Señor es mi pastor y sé perfectamente que nada me faltará. Entonces yo no estoy suponiendo nada. Y a usted le haría bien dejar de estar suponiendo, porque eso es lo que le mantiene tan infeliz a usted. Suponiendo que qué va a pasar, qué va a pasar. Deje de suponer cosas. Sencillamente mire el presente y mire el futuro y no olvide que el Señor nos ama y nos cuida y que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén.
porque tú estarás conmigo, sigue diciendo. Ahora hay un cambio en el capítulo. Acuérdate de que el pastor de ovejas iba adelante de las ovejas buscando pasto, pero ahora el mismo capítulo dice, tú estarás conmigo, es decir, ya no está adelante, sino que va a estar aquí al lado mío para atravesar un lugar difícil. Entonces yo no temo mal alguno porque tú estás conmigo. La única razón valedera para no tenerle temor a la muerte y a las dificultades que te puedan surgir en tu caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor literalmente está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ya vimos que Él es el gran yo soy. Él tiene todos los recursos necesarios. Él está a nuestro lado. Además, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y entonces, ¿cuál es el problema tuyo con un pastor que tiene todos los recursos ya en el momento que está contigo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Disciplina. Miren que habla de vara y callado. Algunos teólogos dicen que es lo mismo, pero otros han quedado de acuerdo, y yo estoy dentro de ellos, que yo digo que vara y callado son dos cosas distintas. Vara es un garrote que termina en una cabeza donde tiene algunas puntas y le sirve para defender las ovejas y animales. Callado es ese bastón con esa curva que sirve para traer las ovejas, que sirve para darle a las ovejas un barboncito si necesita, y para apoyarse. Esto habla de disciplina, hermanos. Estas dos cosas en las manos del pastor nos inspiran confianza, nos inspiran aliento, la protección con la vara, la dirección con el callado que como ovejas necesitamos. Y el Señor es especialista sencillamente en darnos dirección y en darnos disciplina. Adereza mesa delante de mí. Aquí es donde Dios se convierte en un anfitrión. Hasta aquí venía como pastor, pero ahora nos sirve. Miren ustedes todo el salmo, miren, un paso por la tierra y un recibimiento en el cielo. Aderezas mesa delante de nosotros, se convierte en un anfitrión. En la hospitalidad que se hacía en el Oriente Medio, habían unas reglas de hospitalidad donde el anfitrión agasajaba de una manera admirable al invitado. Le servía buena comida, buena bebida, con generosidad, pero casi siempre hacían unos rituales de recibimiento, les servían agua, le lavaban los pies, le ungían la cabeza y hasta le daban beso. Eso significa que el pastor entonces está aderezando una mesa delante de nosotros. Y acuérdense que cuando un huésped llegaba a una casa, estaba bajo la protección de ese anfitrión. Acuérdense de los ángeles que llegaron a la casa de Lot y Lot les dijo, están bajo mi protección. Y así era. Y entonces nosotros estamos bajo la protección de Dios. Él es nuestro anfitrión, Él nos prepara mesa. Esto está hablando de comunión, esto está hablando de celebración, porque las personas que nos miraban mal porque nos volvimos cristianos, ahora sencillamente el Señor nos prepara mesa, nos va levantando, nos va edificando las vidas, y ellos se quedan mordiéndose los labios porque no les tocó esa bendición que nos toca a nosotros. Ungen mi cabeza con aceite. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas sugiere frescura, sugiere plenitud, sugiere permanencia, porque el Espíritu Santo no es dado solamente para un ratito. Mi copa está rebosando, está hablando de todas las bendiciones
David dice, estoy rebosando de bendiciones. Y eso somos nosotros. Indica la plenitud de las bendiciones recibidas de Dios. Ah, pero viene el bien y la misericordia me seguirán todos los días. En el Antiguo Testamento un anfitrión recibía a una persona y después de que comía le ponía 2 guardaespaldas, 2 sirvientes fuertes que lo acompañaran en un trayecto del camino hasta que estuviera en tierra segura. El anfitrión hacía eso. Pues Dios no se ha quedado atrás y nos ha dicho, yo les voy a poner 2 guardas que anden con ustedes para siempre. Les voy a poner el bien y la misericordia. El bien para proveernos cuando necesitemos algo en el camino y la misericordia para perdonarnos cuando nosotros le fallemos al Señor. 2 guardias por siempre, hermano. Ah, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se refiere a la eternidad. Se refiere de que así como pasó por el desierto los israelitas hasta la tierra prometida, nos está pastoreando nosotros en esta tierra para recibirnos por la eternidad y estar con nosotros en esa morada eterna que dice Juan, yo les estoy preparando un lugar para que donde yo estoy, estén ustedes conmigo. Por largos días, por la eternidad. Ese es el Padre Pastor que nosotros tenemos. Si tenemos un Padre y un Pastor de esa talla, que ya pasó al pueblo, que ya le ayudó a hombres como David, y que nos ha dejado el Salmo 23 para que nosotros lo vivamos, ¿qué estamos